Vamos a hablar un poquito sobre la cirugía bariátrica. ¿Qué es exactamente y en qué consiste? Diferentes técnicas quirúrgicas que nos van a hacer que el paciente o bien coma menos o bien absorba menos nutrientes. Si conseguimos que disminuya el peso y disminuyan sus enfermedades asociadas, aumentamos esta calidad de vida y disminuimos la posibilidad de que estos pacientes puedan tener un infarto, un ictus o cualquier problema asociado a las enfermedades cardiovasculares. La cirugía robótica todavía produce menos daño, menos dolor. En el momento que tú intentas comer más de la cuenta o más rápido de la cuenta, te va a dar dolor y vas a tener que vomitar. De dentro a fuera. Un podcast de salud y belleza de iLife. Hola y bienvenidos a De Dentro a Fuera, el podcast de salud y belleza de iLife. Soy Paula Dalí y os abro las puertas a este espacio donde hablamos de una manera sencilla y cercana sobre las últimas novedades en medicina estética, en salud y en belleza. Hoy me acompaña el doctor Ortiz, cirujano bariátrico. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Y vamos a hablar un poquito sobre la cirugía bariátrica. ¿Qué es exactamente y en qué consiste? Bueno, la cirugía bariátrica es una cirugía en la que intentamos que el paciente pierda peso de una manera saludable y realizando diferentes técnicas quirúrgicas que nos van a hacer que el paciente o bien coma menos o bien absorba menos nutrientes. ¿Y cómo llegamos a estas dos cosas, tanto a comer menos como a reducir la absorción de nutrientes? Bueno, pues para comer menos lo que hacemos es reducir la capacidad que tiene el estómago. El estómago es una bolsa en la que caben 1.500, 2.000 mililitros de alimento y lo que hacemos es disminuir su tamaño para que el paciente tenga una saciedad precoz y el paciente pueda comer menos y tenga mucho menos apetito. Eso es lo que serían las técnicas restrictivas. También hay unas técnicas que son, digamos, hipoabsortivas o malabsortivas, donde lo que hacemos es que bypaseamos la comida para que no pase por el duodeno, haciendo que los jugos biliares, pancreáticos y gástricos no se junten con la comida, sino que se junten más tarde. Uh-huh. Con lo cual lo que hacemos es que estamos el tiempo durante el alimento que está en contacto con los jugos biliares es mucho menor y la capacidad de absorción se disminuye. Digamos que aceleramos el metabolismo de alguna forma. No aceleramos el metabolismo, porque el metabolismo es otra cosa que depende de otros factores como pueden ser el músculo, el hígado, el cerebro, sino lo que hacemos es que el alimento está menos tiempo en contacto con los jugos biliares y pancreáticos, que son los que se necesitan para que ese alimento se pueda absorber. Uh-huh. ¿Y en qué casos están indicadas estas intervenciones? Pues está indicada en todos los pacientes que tengan un IMC mayor de 30, asociado a enfermedades metabólicas como puede ser la hipertensión, la diabetes, el aumento del colesterol en sangre, aumento de triglicéridos, o también pacientes que tengan un IMC mayor a 35. El IMC es una fórmula que se calcula mediante el peso dividido en la talla al cuadrado. Eso nos da un número y a partir de 35 está súper indicada la indicación y a partir de 30 también si tiene además enfermedades asociadas a la obesidad. Uh-huh. O sea que no es meramente estético, sino que hablamos de una cuestión de salud. Efectivamente. La cirugía bariátrica no es una cirugía estética, sino que es una cirugía para mejorar la calidad de vida de los pacientes y que sus enfermedades asociadas mejoren, incluso algunas se eliminan. Uh-huh. Con lo cual aumentamos la esperanza de vida de estos pacientes porque disminuimos su riesgo cardiovascular. Los pacientes obesos en sí tienen una disminución de su calidad de vida y de su riesgo de enfermar a lo largo. Con lo cual, si conseguimos que disminuya el peso y disminuyan sus enfermedades asociadas, aumentamos esta calidad de vida y disminuimos la posibilidad de que estos pacientes puedan tener un infarto, un ictus o cualquier problema asociado a las enfermedades cardiovasculares. Imagino que todas esas enfermedades con las que llegan los pacientes a consulta no desaparecen de la noche a la mañana tras la cirugía, ¿o algunas sí? Pues es espectacular, pero la mayoría de estas enfermedades incluso mejoran o desaparecen los primeros meses después de la cirugía. Uh-huh.
Incluso los pacientes diabéticos mejoran de manera espectacular, incluso en una semana cambian radicalmente su metabolismo y hacen que la glucosa en sangre disminuya muchísimo. Claro, al pasar menos tiempo el alimento en contacto con los jugos, lo que hablábamos antes. ¿Qué resultados se pueden esperar a corto plazo? Porque imagino que no es una pérdida de peso inmediata, porque no hablamos de algo de reducir grasa corporal, sino de que al final estamos reduciendo los órganos, ¿no? El estómago y cómo se ven esos cambios. Lo que se pierde sobre todo es grasa visceral, que es la grasa mala. La grasa que realmente es la que hay dentro del abdomen, la que recubre los órganos, esa es realmente la grasa mala, que es la que se pierde con la cirugía bariátrica. También se pierde grasa que hay debajo de la piel, en el subcutáneo. Esta grasa se va perdiendo poco a poco y lo que va haciendo es que el paciente va mejorando de todas las enfermedades que conllevan la obesidad. La disminución del peso y la mejoría de las enfermedades se produce fundamentalmente en los primeros 6 meses después de la cirugía. Después la pérdida de peso es más lenta y llega un momento en que el peso se estanca. O sea, la cirugía bariátrica también tiene un freno. Llega un momento en que el cuerpo se adapta y deja al paciente alrededor del año o año y medio después de la cirugía, deja de perder peso. Por eso esta cirugía es muy importante que esté acompañada de un cambio de hábitos. Si el paciente no cambia sus hábitos alimenticios, su manera de vivir, si no hace deporte, si no hace un cambio en sus estilos de vida, tiene potencialmente fracaso. ¿Y cómo se encargan los médicos de instruir a estos pacientes y de hacerles saber esto de una manera en la que estén convencidos de que se comprometan a llevar ese cambio también, pues luego al posoperatorio? Bueno, pues se lo explicamos cuando el paciente llega a la consulta, le explicamos que aparte de la cirugía va a estar también apoyado por un equipo multidisciplinar donde tenemos un psicólogo, tenemos un nutricionista, incluso en algunos casos también se puede añadir un entrenador personal, pero que todo esto tiene que suponer una ayuda en su cambio, en su estilo de vida, porque es fundamental que ya antes de la cirugía lo haga como una manera de prepararse para la cirugía y que después de la cirugía también siga con estos cambios, porque es fundamental para que la cirugía tenga éxito. Exactamente, ¿no? Esto es algo que debe quedar muy claro a los pacientes cuando se están planteando una intervención de este calibre. Y muchas personas también tienen miedo a estas intervenciones porque al final son muy invasivas, estamos tocando órganos, son delicadas y tienen fama de ser arriesgadas. ¿Qué riesgos conllevan hoy en día con los avances que hay? Bueno, la cirugía bariátrica ha pasado por diferentes fases a lo largo de la historia. En los años 90, cuando se puso de moda, era una cirugía que se hacía por vía abierta, se empezaron a hacer los primeros casos por cirugía laparoscópica. Era una cirugía que estaba grabada con un alto número de complicaciones. Hoy día, si estás en manos de un equipo que sabe hacer las cosas bien, que tiene experiencia y que tiene un bagaje de mucho tiempo, el riesgo de complicaciones es muy bajo. No quiere decir que sean inexistentes, porque ninguna cirugía está exenta de complicaciones, pero hoy día en manos expertas es una cirugía que tiene muy poco riesgo y pocas complicaciones. Ahora sí, hay que ponerse en manos de gente experta. Hablabas de que en los 90 se empezaron a hacer también por laparoscopia. A día de hoy, ¿cómo se realiza esta intervención? Bueno, fundamentalmente esta cirugía se hace en la mayoría de centros por vía laparoscópica. Sí que es verdad que en los últimos años se ha incorporado lo que se llama la cirugía robótica, que es una cirugía laparoscópica mucho más avanzada, donde el cirujano está operando en una consola y dirige los brazos de un robot donde se está realizando la intervención. Entonces es una cirugía mucho más precisa, porque hace que disminuya el temblor, por ejemplo, la capacidad de visiones en 3 dimensiones. El robot proporciona una ergonomía mucho mayor porque te permite mover todos los instrumentos en 360 grados. La precisión es máxima, el riesgo de sangrado es mucho menor. Entonces, la cirugía robótica, digamos que es un paso más después de la cirugía laparoscópica, donde la cirugía es mucho más
avanzada y mucho más precisa. Y en cuanto a las diferencias entre estos dos, ¿en la recuperación también hay diferencias? Al ser más precisa la operación, ¿se recupera el paciente mejor? Bueno, en la cirugía laparoscópica ya el paciente se recupera muy rápido. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Hacemos entre 4 y 5 incisiones en el abdomen. Estas incisiones tienen un tamaño que oscila entre 1 y 2 centímetros, donde la recuperación del paciente es muy rápida. El paciente en estas intervenciones a las 48 horas normalmente está de alta, si no hay ninguna complicación, y en 15 días puede hacer una vida prácticamente normal. Con la cirugía robótica, además, se ha visto que esto se acelera todavía más y que el dolor postoperatorio es todavía menor. Las diferencias entre la laparoscopia y la robótica no son tan grandes como la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. ¿Qué quiere decir? Cuando se hacía cirugía abierta y cirugía laparoscópica, las diferencias eran abismales, pero la diferencia entre la cirugía laparoscópica y la robótica existe, pero tampoco es una barbaridad. O sea, la cirugía robótica todavía produce menos daño, menos dolor, pero la cirugía laparoscópica también es una cirugía muy buena. Y las cicatrices, hablábamos de que son mínimas. Las cicatrices son normalmente unas 5 incisiones que oscilan entre 8 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros cada una. Excepto cuando tenemos que extraer el estómago, que sí que el estómago que extirpamos en algunas de estas intervenciones, como puede ser la gastrectomía vertical o manga gástrica, sí que tenemos que extirpar una parte del estómago y algunas de las incisiones sí que las hacemos un poquito más grande. Para una de ellas sí que la ampliamos para poder sacar por ahí el estómago. Vale. ¿Y en qué caso se decide si se hace un tipo de intervención u otra en función del paciente? Pues al paciente hay que valorarlo en su conjunto. Hay que ver qué edad tiene, hay que ver qué hábitos nutricionales tiene, hay que ver qué enfermedades tiene, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, tiene colesterol, cuántos años tiene de diabetes, qué índice de masa corporal tiene. Todo eso hace que el paciente decida por hacer una cirugía solo restrictiva o restrictiva y malasortiva. Normalmente en gente joven, gente que tiene mucho tiempo por delante y que puede cambiar de hábitos, hay que intentar hacer una cirugía menos agresiva y muchas veces hacemos una gastrectomía vertical o una manga gástrica. ¿Podemos entrar en detalle con estos dos? Sí. Para entenderlo mejor. ¿Una manga gástrica qué es? Bueno, una manga gástrica es... La palabra manga es porque viene derivada de una del idioma americano, porque en Estados Unidos se llama sleeve. Vale. Sleeve significa manguera. La palabra manguera se ha derivado a Sudamérica y en Sudamérica le llaman manga y en España se le llama más tubo. Al final consiste en que extirpamos un 75-80% del estómago, dejando el estómago como un tubo, como una manga, como una manguera. ¿Vale? Estrecho. Más que corto, estrecho. Vale. El estómago queda en su longitud normal, pero queda muy estrecho, como si fuera un tubo, una tubería. ¿Vale? Y entonces esto es lo que hace es que aumenta la saciedad del paciente, hace que el paciente coma muy poquito. Al principio solo puede tomar como un yogur, con un yogur o con medio yogur al principio está lleno. Luego poco a poco la capacidad de tolerancia va aumentando. Hacemos también que el paciente pierda la saciedad. El paciente aumenta la saciedad y disminuye el apetito, con lo cual porque se llena mucho antes. Y también eliminamos una hormona que se segrega en una parte del estómago que extirpamos, que se llama la grelina, que es una hormona que regula el apetito. Entonces, esto es lo que conseguimos haciendo la reducción de estómago. El paciente se sacia antes, come muy poco y hace que el paciente vaya perdiendo peso poco a poco. ¿Y la otra técnica que has comentado? La otra técnica que más se hace a nivel mundial es el bypass gástrico, que también consiste en una reducción de estómago, dejando un estómago muy pequeño. Pero aquí lo que tenemos que hacer es cortar intestino y desviar la comida para que no pase por parte del intestino. Entonces lo que hacemos es un empalme entre el estómago y el intestino delgado, desviando la bilis por otro camino, por otra vía. Entonces lo que hacemos es que la comida va por un camino y la bilis y los jugos pancreáticos van por otro camino y se juntan más tarde. En concreto, lo que hacemos es desviar la comida aproximadamente entre 2,5 metros o 3 metros para que no se junten y así el paciente tenga, además de que va a comer menos, va a absorber menos. ¿Y cómo es esa sensación
posoperatoria del paciente, que pasa de comer muchísima comida y que a lo mejor incluso disfruta comiendo, ¿no? Que es algo que disfruta el acto de comer, a que solo pueda comer un yogur. ¿Hay un impacto psicológico en todo ello? Bueno, pues sí, la verdad es que el paciente se tiene que adaptar, los primeros meses son los más duros, pero todo esto tiene que estar acompañado con una supervisión nutricional y por el dietista o la dietista, que es la que le va a ir ayudando a empezar a aprender a comer de otra manera y de otra forma. Uh-huh. Entonces, aunque quieras comer mucho, no puedes porque el estómago no te lo permite. Entonces, en el momento que tú intentas comer más de la cuenta o más rápido de la cuenta, te va a dar dolor y vas a tener que vomitar. Entonces, el paciente poco a poco va aprendiendo a comer muchas veces al día, pero pequeñas tomas, y lo importante es que sobre todo tome proteína para no perder masa muscular. Entonces, se hace una supervisión por parte de la nutricionista donde se hace una dieta hipocalórica e hiperproteica para que el paciente pierda la grasa que le sobra, pero no pierda músculo, no pierda masa muscular. ¿Y cómo es esa adaptación del estómago? Hablábamos de que el primer día es un yogur, el segundo día a lo mejor es un yogur y algo más. ¿Hay miedo en el paciente de que el estómago, entiendo que no puede recuperar todo el tamaño que tenía anteriormente? ¿O podría volverse a dar el caso de que recuperase esa capacidad anterior? No, el estómago nunca vuelve a ser como antes, uh-huh. Pero sí que es verdad que con el tiempo, pero pasado muchos meses o años, el estómago puede tener tendencia a dilatarse. Porque no deja de ser un músculo que con el tiempo se dilata. Nunca va a ser como antes, pero sí que es verdad que el paciente poco a poco puede empezar a comer más cantidad y él tiene que aprender, pero nunca podrá volver a comer como antes, pero él tiene que aprender que no puede estar todo el día picoteando. Claro. Por eso hay que cambiar de hábitos. Claro. Entonces, sí que es verdad que luego al final el paciente come de todo, pero menos cantidad. Pero al final termina comiendo de todo. Lo fundamental, que coma mucha proteína, mucha verdura, muchas legumbres y pocos hidratos de carbono. Pero de eso ya se encarga el nutricionista. Claro, el equipo multidisciplinar que hay aquí en ILAI es muy importante. Hablábamos antes también uh-huh. un poco introduciendo el tema sobre cómo preparan a ese paciente tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, ¿verdad? Efectivamente. Es importante que el paciente ya antes de la intervención pierda algo de peso porque la grasa visceral, o sea, la grasa que hay dentro del abdomen, a nosotros esa grasa se deposita tanto en el estómago como en el intestino como en el hígado. Nos interesa que el paciente ya pierda un poquito de peso antes de la operación para poder insuflar un gas dentro del abdomen, que es como nosotros vamos a crear un espacio, vamos a hacer como una burbuja, una cámara para poder trabajar. Uh-huh. Si estos órganos disminuyen un poco de tamaño, vamos a trabajar más cómodos y la operación va a ser menos compleja. Uh-huh. Entonces, aparte que el paciente ya antes de la intervención tiene que empezar a cambiar un poco de hábitos y aprender a comer de otra manera. Los pacientes tienen que llevar una supervisión dietética tanto antes como después y el paciente poco a poco se va acostumbrando a comer de otra manera y la mayoría de los pacientes se adaptan perfectamente y hacen una vida totalmente normal. ¿Y durante cuánto tiempo puede durar ese seguimiento del equipo complementario? El seguimiento, lo ideal es que fuera infinito. De por vida, ¿no? Está demostrado que el paciente, cuanto más tiempo lo sigas, mejores resultados vas a obtener porque lo vas a estar supervisando. Y motivado. Entonces, pero en principio lo que entra dentro de nuestro seguimiento normal que está dentro establecido es un año como mínimo. Uh-huh. Ahora, el seguimiento se puede alargar. Si el paciente quiere, se puede seguir viniendo a los controles y todo esto. Cuanto más controlado estés, mejores resultados vas a obtener. Desde luego. ¿Y qué complicaciones pueden existir a la hora de realizar este tipo de intervenciones? Pues habitualmente son las complicaciones que puede tener cualquier tipo de cirugía. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Dentro de la cirugía las complicaciones más importantes son un sangrado o una infección. Pero eso puede pasar en cualquier cirugía abdominal. Claro. Abdominal o no abdominal. Luego, dependiendo de cada órgano, tiene unas particularidades. El riesgo de complicaciones graves es muy baja. Pero
pueden existir. También es verdad que estos pacientes, uno de los riesgos que pueden tener son trombosis en las piernas, porque la obesidad produce un aumento de trombos en las piernas. Esos trombos pueden viajar al pulmón. Muchos de estos pacientes, al principio, tenían un aumento de embolias pulmonares. Hoy día lo que se hace es que el paciente, al día siguiente, incluso a veces el mismo día de la intervención, lo levantamos y lo ponemos a caminar, puesto que es una operación que duele poco. El paciente puede caminar desde el primer día. Y les ponemos unas medias de compresión en las piernas neumáticas para prevenir trombos. Y el paciente al día siguiente empieza con unas inyecciones de heparina subcutánea para disminuir el riesgo de tromboembolismo en las piernas. Pero esto también pasa con otro tipo de intervenciones, como son las intervenciones de prótesis de rodilla, de cadera. La cesárea, en mi caso, por ejemplo. Me refiero que hoy día, pero el paciente obeso en general, el paciente o la paciente con obesidad, tiene un riesgo aumentado de trombosis. Y entonces, esas son las complicaciones más importantes: infecciones, o sangrados o trombos. Pero hoy día el riesgo de complicaciones es muy bajo, aunque no es cero. ¿Y qué mensaje le trasladarías a alguien que está planteándose esta operación, que está dudando por todos esos miedos que vienen de años atrás? Pues yo a los pacientes les diría que hoy día la cirugía bariátrica es segura si te pones en manos de gente experta. Entonces, la cirugía bariátrica hoy día, si tú estás en manos de un equipo multidisciplinar, de un cirujano experto, de un anestesista experto, el riesgo de complicaciones no es superior a cualquier otra intervención de otra patología o de otra especialidad. Entonces, le animo a que venga, a que pida información y que, por supuesto, se opere. Los resultados son fantásticos. La pérdida de peso es muy, muy grande. El paciente puede llegar a perder entre un 70 y un 80% de su exceso de peso. La mayoría de las enfermedades que van asociadas a la obesidad o mejoran o desaparecen, y su calidad de vida es espectacular. Esas son las medidas tangibles, pero es que luego hay medidas intangibles. ¿Qué quiere decir? Los pacientes tienen menos riesgo de depresión, de ansiedad, tienen menos bajas laborales, se incorporan más rápido a su vida, les aumenta la autoestima, pueden ir a comprarse ropa que antes no podían ir, pueden sentarse en una butaca de un avión o de un autobús, pueden ir al cine, pueden bailar, pueden atarse los cordones de los zapatos, pueden hacer cosas que antes no podían hacer. Es que es algo que no pensamos, pero que afecta mucho también a la salud mental. Y yo creo que es importante recalcar todos los cambios, no solamente los tangibles, sino estos también, para que quien esté dudando se anime a dar el paso. Y en cuanto a la edad media o la edad recomendada para hacer este tipo de intervenciones, ¿hay algún límite? ¿Existe alguna recomendación? Bueno, las guías internacionales dicen que cualquier persona que sea mayor de edad se puede operar, y estamos operando a personas hasta 65 años. Pero en casos excepcionales, incluso en algunos sitios ya se están empezando a operar a adolescentes con una supervisión pediátrica. Adolescentes o niños a partir de los 12 años ya se están operando por el grado de obesidad infantil que hay. Pero bueno, yo que me dedico a operar a adultos, normalmente opero pacientes entre 18 y 65 años. Los resultados son buenos a cualquier edad. Lo que está claro es que hay pacientes que llevan de manera eterna con dietas que no hacen efecto, con otros tratamientos que tampoco han surgido efecto, con una mala calidad de vida, y a cualquier edad es buena para operarse. No hay una edad mejor o peor. Importante esto para quienes estén dudando también. ¿Algún caso especial o un resultado, un cambio que recuerdes como algo que te haya marcado? Pues sí, muchos. Pero bueno, uno en concreto, operé a un señor de Gijona que venía con un peso de 220 kilos en una camilla especial de su casa. Llevaba 10 años sin salir de su casa. Solo iba en camilla. Tenían que llamar a una ambulancia especial. Y el señor ha perdido, después de operarlo,
ha perdido 120 kilos, ahora mismo pesa 100, pero tiene una calidad de vida excepcional, viene andando a la consulta y cada vez que viene me da las gracias y me dice: usted me ha salvado la vida, o sea, usted me ha hecho volver a nacer. O sea, esos son casos extremos, pero que existen, de pacientes que no pueden vivir con esa obesidad. Eso no es lo normal es encontrarte a gente que no tenga esta vida. Pero, que llega un poco antes, ¿no? Pero sí que es verdad que ese caso sí que lo tengo en el recuerdo. Y el seguimiento de este señor ha seguido en el tiempo, ¿no? Por lo que veo, que sigue yendo a consultas. Sí. Eso es muy importante también, porque a lo mejor hay pacientes que después de operarse se desmarcan o creen que ya pueden hacer vida normal y a lo mejor en ese tiempo en el que pierden el seguimiento... No, es importante, yo siempre les digo que nunca tienen que bajar la guardia. La cirugía llega a un momento en que deja de hacer efecto a partir del año y medio, y yo siempre les digo que el que baja la guardia, el que no hace ejercicio, que empieza a picotear más de la cuenta, que come muchos dulces, el que no cambia de hábitos, puede tener un repunte en el peso de manera progresiva y, por desgracia, hay gente que vuelve a recuperar todo el peso perdido. ¿Y en esos casos se puede volver a intervenir o ya no hay posibilidad? Sí, en esos casos se puede volver a intervenir. Lo que pasa es que habría que buscar una cirugía todavía más agresiva, pero en estos casos incluso es más importante todavía el apoyo psicológico del paciente, el apoyo nutricional, porque lo que ha fallado no ha sido la cirugía, ha sido el paciente, ha sido su cabeza. Yo siempre les digo a los pacientes que yo te opero el estómago, te puedo operar el intestino, pero no te puedo operar la cabeza. La cabeza te la tienes que operar tú solo. Pero también hay maneras de ayudarles a través con el psicólogo y el nutricionista para que tengan unas pautas de comportamiento, unas pautas de alimentación, cómo pueden superar el estrés, cómo pueden superar la ansiedad por comer. Todo eso tiene que ser con un apoyo complementario a la cirugía. Por supuesto. Y como última pregunta que me gusta hacer antes de terminar los capítulos de este podcast, ¿qué pregunta crees que es fundamental que te haga un paciente en esas primeras consultas a las que acuden? Pues las preguntas que más hacen los pacientes cuando vienen a la consulta es: ¿qué riesgo tengo? O sea, yo siempre les intento transmitir tranquilidad y que a la cirugía hay que tenerle respeto, pero no miedo. Es una cirugía que en manos expertas tiene muy poca tasa de complicaciones y que la mayoría de los pacientes, por no decir el 100%, pero sí el 95%, no se arrepienten de haberse operado. Entonces hay que transmitirles confianza en que es una cirugía que tiene muy buenos resultados y la mayoría de los pacientes quedan contentos con los resultados. Y sobre todo desmentir todo eso que hemos dicho de los riesgos que había años atrás con las técnicas anteriores y con también otros métodos que hoy en día ya están obsoletos, ¿verdad? Sí, bueno, antes se hacía cirugía abierta, se ponían bandas o cosas que daban muchos problemas. La evolución, la anestesia ha cambiado, los anestesistas cada vez están más preparados, los cirujanos cada vez estamos más preparados. Hacemos cursos de formación continua, la robótica también se está implementando poco a poco. Digamos que esto es un campo en el que estamos avanzando continuamente y en el que siempre hay que estar al día. Yo siempre digo que es muy importante ponerse en manos de gente experta. Pues aquí en Ilai, desde luego, están en manos de los mejores expertos. Muchísimas gracias, doctor Ortiz, por recibirnos y nosotros nos escuchamos en futuros episodios de Dentro a Fuera. De Dentro a Fuera, un podcast de salud y belleza de Ilai.